Muy buenas noches y gracias por llamarme, porque eso da un mensaje de equilibrio en la información y las personas tienen el derecho de conocer las versiones de las partes que se nos involucren en este conflicto. En principio, el PCM de Salud fue consultado con la OPS por el equipo legal de la OPS de Washington, y si la OPS hubiese visto un indicio de privatización, un indicio de despidos, no fuera observadora de esta comisión. Precisamente el proceso de construcción del PCM de Salud fue largo. Esto comenzó desde el mes de mayo del año pasado y vino concretándose hasta en el mes de agosto. Y al menos yo me incorporé a este proceso en el mes de junio, y la OPS, que estuvo en toda la discusión de este proceso, siempre pedía tiempo para que este decreto fuera a Washington y fuera, concertado con, o fuera consultado, y tener la opinión para OPS poder seguir participando. Por otro lado, la OPS participó facilitando 2 talleres. Uno de ellos fue el 9 y 10 de septiembre del año pasado, en el que participó el ministro Rubén Sánchez Midense, y ahí lo que se estaba diseñando era la estrategia de cómo poder resolver los problemas que ya hacían crisis. Debo decirle que nosotros, como comisión, fuimos presentados el 22 de agosto, y el 30 de agosto tuvimos un taller con aproximadamente 40 funcionarios de la Secretaría de Salud, los directores de todos los hospitales y los directores de las regiones sanitarias. Cada director presentó los problemas que tenían en sus hospitales, y los problemas tenían que ver con una mora quirúrgica altísima, con una cita de especialidades en aquellos hospitales que tienen las 4 especialidades básicas, con los problemas de los equipos que estaban totalmente obsoletos o discontinuados, y la larga lista de espera para las citas médicas. Yo tengo todas las presentaciones, las estaba revisando en este momento, y si la doctora presidenta del Colegio Médico tiene a bien, les puedo trasladar las presentaciones tal cual fueron presentadas por los directores. Nos reunimos en un taller en la Secretaría General de Coordinación de Gobierno ese día 30 de agosto, y a las 2 de la tarde se reunió con nosotros el presidente de la República. Ya habíamos escuchado la mayor parte de las presentaciones y le trasladamos textualmente las solicitudes de urgencia que necesitaban los hospitales, y tenía que ver con estos criterios. En todas estas actividades estuvo la OPS, y está la OPS como observador y acompañando el proceso. Y en los principios de la OPS, que son inviolables, no puede haber nada que se parezca a privatización. En esta primera etapa, la comisión lo que ha tenido es un diagnóstico de las necesidades urgentes. Uno de los temas, o sea, varios temas de urgencia, les he mencionado algunos, pero hay otros temas de urgencia, que son la deuda que se tiene con proveedores del sistema de salud. Algunas son empresas que prestan, servicios médicos específicamente, y otros son empresas que prestan otro tipo de servicios, como seguridad, limpieza, mantenimiento de equipos, etcétera. Las deudas son desde el año 2013, 2014, 2015, pero además está el enorme problema de las cesantías. Por eso es que en el decreto aparece pago a cesantías,
y ha habido la mala interpretación de decir que son cesantías de gente que se va a despedir. Absolutamente falso. Esas cesantías que se debían desde el año 2012. La señora ministra Alba Flores, en un esfuerzo enorme, nosotros recibimos personal que había sido ya digamos cesanteado y que no se le han pagado sus derechos y que se venían a acostar, a esperarnos pasar por los pasillos de la Secretaría de Salud. Se les recibió como comisión, se les atendió y se les prometió que se iban a pagar las deudas más antiguas, las personas que tenían enfermedades y que ocupaban su dinero, ya fueran ellos o sus cónyuges, sin criterio político, sin recomendación, sino que asistiendo a su derecho. Una de las primeras resoluciones que tomamos con la nueva ministra en funciones fue que revirtiera los nombramientos que había hecho el exministro y que no se había respetado el resultado del concurso. Nosotros creíamos que el colegio médico iba a entender que le estábamos mandando un mensaje que íbamos a hacer las cosas correctas, pagándoles a las personas que se les debía su cesantía de acuerdo a sus derechos, porque a la gente que más se le debía era la gente de los niveles más bajos de funcionarios, porque claro, los médicos tienen más relaciones, tienen vínculos políticos, tienen más poder y por lo tanto se les pagaban a ellos primero las cesantías, pero quedaba al margen el personal administrativo. Esta gente venía desde Santa Rosa, desde Atlántida, echaba viajes a Tegucigalpa y no se le pagaba. Se logró cubrir las deudas hasta el 2015. Por lo tanto, los decretos, cuando hablan de pago de cesantías, buscar fondos para eso, se refiere a pagar las cesantías de la gente que se les debe su pago y que a veces tienen que pagar abogado para que les paguen y ese abogado después está cobrándoles el 30-35% de lo que les toca y al final ellos se quedan con la menor parte. Por lo tanto, queríamos un pago directo a la persona sin intermediario. Yo creo que el colegio médico sabe todas estas cosas, sabe los problemas que hay de los hospitales porque los directores les han informado. Yo debo decirle que esa reunión del 30 de agosto fue sumamente esperanzadora, ver, directores jóvenes comprometidos, haciendo un esfuerzo enorme por sacar adelante sus hospitales y trasladándonos los problemas para que nosotros los trasladáramos al presidente de la República y se buscaran los recursos para poder solventar. Para el caso, hay hospitales aquí cerca de Tegucigalpa, en el sur y en otras regiones, que no tienen equipos diagnósticos, por lo tanto, todos los problemas de salud que les llegan y que requieren equipos diagnósticos los mandan al hospital escuela. La intención de buscar recursos era que esos hospitales se fortalecieran. Yo no entiendo cómo el colegio médico, si conoce que hay una lista de espera para las consultas externas que se decía en aquel momento que eran unas listas de miles de personas, no recuerdo exactamente el dato y no quiero dar una cifra que no manejo en este momento, pero eran miles de personas cuyas citas eran a los 6 meses o al año que se le estaba dando. ¿Cómo creen que eso se va a resolver despidiendo médicos? Cuando más bien se ha estado buscando médicos para que atiendan estas consultas. Igual ha pasado con las cirugías, con el plan que se tenía de las cirugías. Cuando fuimos a ver los quirófanos no se podían utilizar, estaban contaminados, había carcoma en los quirófanos, habían ranuras por lo cuanto habían bacterias, entonces tenía que irse a la fase previa y era las reparaciones de esos quirófanos y luego venía la fase de contratar cirujanos y se empezó con eso y se empezó a operar en el hospital Gabriel Alvarado de Danlí.
Por lo tanto, es bastante sorprendente que el Colegio Médico crea que si se quiere resolver el tema de la mora quirúrgica y se quiere resolver el tema de las citas que estaban siendo postergadas, asuma que se resuelve despidiendo médicos. Es una cosa totalmente absurda. Yo no entiendo cómo han hecho estos análisis y cómo gente, preparada y capacitada y estudiosa no ha podido entender el contenido de esos PCM. Y le voy a ratificar, esos PCM iban a consulta a la OPS a Washington, y PCM se aprobó una vez que OPS Washington daba su opinión legal, y si la opinión legal de OPS no hubiera sido consistente en este proceso, por lo tanto, yo lamento realmente que se nieguen a escuchar, se nieguen a participar, se nieguen a reunirse con quien ellos quieran, y que revisen y que identifiquen en ese PCM dónde están los elementos de despidos, dónde están los elementos de privatización, que digan, que identifiquen. Pero ha sido realmente, a mi juicio, una manipulación bastante dañina, sobre todo estar viendo que médicos adultos no han atendido pacientes psiquiátricos, sabiendo los médicos cómo perjudica la falta de medicamentos a un paciente psiquiátrico. Vimos esas entrevistas hace 3 días en el Hospital Mario Mendoza, de personas que ya estaban hablando incoherentemente por falta de atención. Eso es infame, eso es inhumano, y por lo tanto que el Colegio Médico esté violentando el derecho de los pacientes a la salud, porque con ese llamado que está haciendo el Colegio Médico, lo que está haciendo es que se está convirtiendo en un violador de derechos humanos. Quien está violando el derecho a la salud en este momento es el Colegio Médico. Uno pudiera entender que los estudiantes de medicina que están en formación por el ímpetu, porque no tienen todavía toda su capacidad, desarrollada en cuanto a conocimiento, puedan entrar a este juego, pero que médicos adultos, que médicos de la tercera edad, que he visto entrevistas de médicos del Seguro Social justificando que no se atienda a un paciente diabético, que no se atienda a un paciente hipertenso. Eso es realmente abominable, y que estén utilizando eso para las conquistas, porque las supuestas conquistas están perjudicándose. Es absolutamente falso. Doctores, ustedes no están en riesgo en sus 80 días de vacaciones que tienen al año. No están en riesgo su turnicidad, que se les dan vacaciones, no está en riesgo ninguno de sus derechos, no está en riesgo los 3 empleos que tienen a veces, del Estado, no está en riesgo los 2 empleos que tienen a tiempo completo, del Estado. Nada de eso está en riesgo, no se está revisando el estatuto del médico empleado, no están perdiendo ningún privilegio. La comisión lo que está haciendo es viendo cómo esa mora quirúrgica que hay y esas citas extendidas que hay se resuelve. Quien más se beneficia con estos paros es el sistema privado de salud, porque la gente, si no la atienden, vende hasta el alma para irse a pagar 1.500 lempiras en una cita médica, 1.200 o 700 lempiras. Entonces, lo que están haciendo ustedes con este paro es fortaleciendo el sistema de salud, que los pacientes vayan a los laboratorios privados a hacerse los exámenes, que los pacientes vayan a las consultas externas de sus amigos médicos, que vayan a los laboratorios, que vayan a hacerse a las imágenes médicas, esos exámenes. En realidad, lo que están haciendo es una infamia, y están levantando y han levantado un movimiento sobre 2 pilares falsos. La privatización es absolutamente falsa. Los que estamos en la Comisión de Educación,
y en la Comisión de Salud venimos de trabajar del sector público, de las universidades públicas, de fortalecer las universidades públicas. Y yo voy a decirle, como rectora de la Universidad Autónoma que fui, la facultad donde más se invirtió, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, fue en la Facultad de Ciencias Médicas. Y si hay médicos éticos, y si hay médicos van a reconocer eso, porque no ha habido periodo en la universidad donde se haya invertido más que en el periodo en que yo rectoré la universidad, porque ya no cabían los estudiantes en esa facultad y se les construyeron aulas, se les construyó un centro de imágenes biomédicas que no existe en Centroamérica, otro igual. ¿Y sabe para qué? Para que salieran buenos radiólogos, para hacer buenos diagnósticos, para que la gente pobre fuera a ese centro a hacerse los exámenes que no pueden pagar en el sector, digamos, privado. Entonces, no pueden decirme que nosotros estamos privatizando la salud pública. En San Pedro Sula tienen una escuela de medicina, en esa UNABS, que es una escuela de medicina con última tecnología, porque lo último, digamos, que hicimos ahí, que yo ya no estaba en el cargo, fue un préstamo con Austria para los equipos de laboratorio de esta escuela, digamos, de medicina, porque hemos querido que nuestros estudiantes sean los más preparados, los mejor capacitados, que sean sensibles, pero ver que con toda esa inversión que es el Estado, que superó los 700 millones de lempiras, que vengan a decir que nosotros estamos privatizando la salud pública, es una campaña que en realidad no quiero ofender, pero es una campaña maliciosa, por lo menos maliciosa, ¿verdad? Porque no estamos nosotros en la defensa de la salud, digamos, privada. En estos días, digamos, de paro, quien se está favoreciendo son los médicos en sus consultas privadas, son los hospitales en sus consultas privadas. ¿Por qué hacen los paros en las mañanas? Porque en las tardes todos se van a sus clínicas. Entonces, aquí realmente hay que decir las cosas por su nombre. Los PCM, digamos, reitero, estaban y fueron revisados por el equipo legal de la OPS de Washington. Y si ahí hubieran indicios de privatización, la OPS no estuviera como observador en este proceso y participando activamente. Hemos tenido 2 talleres con la OPS de Washington. Una, como ya les dije, fue en septiembre 9 y 10 del año pasado, no sé si y la otra fue este año. Así que yo no voy a entrar en polémica con la doctora. Ella tiene sus intereses, digamos, de gremio, ella tiene otros intereses. Yo lo que le he explicado es lo que es realmente. Y aquí quien está privatizando, quien está fortaleciendo el sistema de salud privada, son los médicos que están en paro porque los pacientes se van al hospital porque no están siendo atendidos en el sistema público de salud.